el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, Susana. Buenas noches a todos, gracias por estar con nosotros. Transmitimos en vivo en nuestras redes, en Twitter y Facebook. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Fermín. Buenas noches, Juan Carlos, y a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta nueva edición para compartirles los temas de nuestra agenda. Así es, bienvenidos al programa esta noche y tenemos, como de costumbre, una revisión de los sucesos noticiosos más importantes de la jornada. Este viernes a las 17:40 la Asamblea Nacional analizará la terna para vicepresidente de la República una vez que el titular de la legislatura, César Litardo, descartó que se vaya a devolver por algún problema de forma. Recordemos que algunos abogados habían sostenido que los integrantes de la terna debieron renunciar antes de formar parte de este listado, del cual la Asamblea Nacional con 70 votos deberá escoger al nuevo vicepresidente o vicepresidenta de la República. La sesión virtual está convocada entonces para este viernes a las 17:40 y se espera que se escoja a la persona que encabeza la lista, en este caso, la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo. Ella estuvo en una entrevista precisamente en el espacio en Radio Sucesos con Juan Carlos. ¿De qué habló en esa intervención, Juan Carlos? Bueno, en realidad estuvo en el espacio que mantengo en Radio Sucesos del Estado de la Nación y los martes y jueves a las 6 de la tarde. Y ahí la ministra, este último martes, evidentemente el pedido había circulado a mediodía, pasado al mediodía de ese martes, y aproveché la circunstancia para preguntarle a la ministra cuál iba a ser su respuesta. Lo primero que dijo es que no había recibido ningún tipo de comunicación, que ya sabía el contenido por las redes sociales y estaba esperando que llegara la comunicación formal, pero adelantó que de los 6 pedidos, al menos cuatro, podía hacerlo el municipio sin necesidad de consultar al COE nacional. Uno de estos pedidos, el más fuerte, digamos, que es el de la ley seca, la instauración de la ley seca y la prohibición de libar en espacios públicos. La ministra dijo que la alcaldía tiene una ordenanza, o sea, ella puede resolverlo con una ordenanza, no necesita hacer un pedido al COE nacional para imponer un tipo de régimen de esa naturaleza en la ciudad. Ya hay una prohibición, efectivamente, de libar en espacios públicos. Simplemente tienen que hacer cumplir la ley. Y sobre los otros pedidos, aunque dijo que el tema de la ley seca se mostró en desacuerdo porque dice, no es el problema de si se compra o se vende licor. El problema en realidad son las aglomeraciones. Y se asocia en realidad el consumo de alcohol con aglomeraciones. Pero advirtió que una prohibición lo único que desataría es un mercado negro, lo único que desataría es un mercado clandestino de licor. La gente va a seguir tomando, según ella, y además eso hará que la cosa sea mucho más peligrosa. Lo que se debe controlar, dijo, es el problema de las aglomeraciones. También se mostró opuesta a restringir más la movilidad de los quiteños. No es un problema, dijo, el tema de la movilidad, los trancones, la gente va en su carro, eso es otra cosa. No tiene que ver ni la diferencia entre un toque de queda de 2 horas entre las 7 y las 9 de la noche, no cambiaría nada. Y en ese sentido, volveríamos al mismo problema de que como el espacio antes del toque de queda se restringe demasiado el tiempo, la gente terminaría de nuevo aglomerándose
sería contraproducente. Básicamente esos fueron los puntos. El tema de los salvoconductos, es evidente que eso sí lo van a analizar, van a ver, o sea, cómo está funcionando eso, aunque ella mencionó que los salvoconductos están suspendidos, o sea, simplemente o funcionan en el régimen de solamente para las actividades estratégicas de salud y todo lo que como ha venido funcionando, y que eso sigue funcionando. Entonces, más bien atribuyó a un problema de descontrol de las autoridades de la ciudad este tipo de pedidos. A mi criterio, creo que es un pulso político, en realidad es un pulseo político. El consejo y el municipio podrían tomar decisiones por sí mismos, pero no son decisiones populares en este momento. Es decir, volver a un semáforo rojo, aunque eso le compete al COE nacional, o restringir ciertas actividades en ciertos sitios, le puede competir o no al COE cantonal, como se anunciaba, se había dicho que es el COE cantonal el que define las acciones en torno a los semáforos, pero que puede ser un pulso político, porque cualquier decisión que se tome, mal o bien, puede derivar en consecuencias muy dramáticas para la ciudad, Fermín y Susana. Así es, y hoy Ecuador alcanzó los 70.109 casos y han muerto 8.456 personas. Susana, tú que has estado siguiendo las cifras, ¿qué opinas al respecto de hemos superado ya la barrera de los 70.000 casos positivos en Ecuador? Bueno, el tema de las cifras, ahora la atención se está concentrando sobre todo en la provincia de Pichincha, específicamente en Quito. Evidentemente, nosotros somos ya una ciudad en la que el nivel de contagios y de muertes está creciendo de forma acelerada. De hecho, el día de hoy, Quito superó la barrera de los 100.000 casos confirmados por COVID con pruebas PCR. Y esto es cifras que han avanzado en las últimas semanas. Justamente más adelante les explicaremos un reportaje que hicimos sobre el análisis de las cifras de la semana pasada y cómo está subiendo el nivel de contagios en la ciudad. Así es, y sigue la polémica sobre las pruebas de origen coreano de marca Isopolyo, que son las que compró el municipio de Quito para realizar por lo menos un testeo que estimaban se pudiera alcanzar a 100.000 personas. La UDLA se ratificó en su estudio en el que se determinó que estas pruebas no son lo suficientemente sensibles, mientras el municipio, por su parte, publicó en su página web 6 informes de varias instancias, de un laboratorio privado de Quito, también de un laboratorio público de Corea del Sur, en la cual se pudo observar o se determina cuál es el margen de sensibilidad de este tipo de pruebas. El alcalde Yunda ha defendido que sus pruebas no son chimbas, estas son sus palabras, él ha sostenido que las pruebas no son chimbas, aunque por lo menos la mitad del lote, cerca de 50.000, serían repuestas, según explicó el alcalde, porque están próximas a caducar, algo que ya se había anticipado antes. Esto se debe a que las pruebas están, como no se han podido procesar en un tiempo adecuado, probablemente estén prontas a caducar. El alcalde sigue defendiendo en todo caso la adquisición de estas pruebas que ha hecho a Corea del Sur y también sus asesores científicos, como es el caso de la doctora Linda Huamán. La doctora Huamán ha publicado hoy en su cuenta de Twitter, ella suele ser renuente a dar declaraciones públicas, pero ha publicado en su cuenta de Twitter el enlace en el que aparecen por lo menos estos 6 informes sobre la efectividad de las pruebas de marca Isopolyo que se están aplicando en Quito, Juan Carlos. Bueno, hay ahí un conflicto, un problema creo que de credibilidad y de contradicciones. El alcalde dijo que ha defendido, como bien dices, la calidad de las pruebas, dijo que son de alta sensibilidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, dijo que iban a devolver el 50% de estas pruebas y que se iba a multar a la empresa proveedora con $174,000. No se explicó por qué la multa ni por qué la devolución. Si las pruebas son tan buenas, se mencionaba, nuestros colegas de Cuatro Pelagatos hacían un análisis,
comparación, que decían, bueno, me he comprado un par de zapatos de lujo, pero son tan lindos, pero voy a devolver un par, más o menos, o sea, un par, y voy a pedir devolución también. Entonces, suena a contradicción lo del municipio. El problema, más allá incluso de lo que las funcionen o no, la sensibilidad de las pruebas, es que la duda ha quedado sembrada. O sea, la desconfianza sobre la sensibilidad de las pruebas es real, es demasiado peligroso que no se pueda definir cuál es la real sensibilidad de las pruebas. Y si estas, como se ha mencionado efectivamente, la UDLA se ha ratificado en su examen, en su información científica, y ha dicho que efectivamente es así, o sea, tienen una sensibilidad de más del 500 copias de un virus, y eso hace que quede la duda sobre la calidad de las pruebas. Y el otro tema es la capacidad de procesamiento de estas pruebas, porque recién creo que no llegan ni a los 9.000 en Quito, y además es una cosa paradójica que las pruebas no estén siendo aplicadas a la población, sino a los funcionarios municipales. Me parece a mí paradójico porque todos pagamos impuestos, creo yo, y creo que el ejercicio de usar las pruebas para los funcionarios, para la gente vinculada a la actividad municipal es válido, pero no es suficiente. La población necesita tener claridad sobre la cantidad de pruebas que tiene. No se ha hablado ya de 200.000 pruebas ahora, simplemente de 100.000, por ejemplo. Y bueno, ese es un problema para la ciudad y ya estamos viendo lo que pasa. Y continúa la polémica sobre el dióxido de cloro. Hoy la ARCSA, que es la Agencia de Regulación de Medicamentos, en su cuenta de Twitter volvió a advertir contra el dióxido de cloro y ofreció la línea 1-800 Veneno para reportar posibles intoxicaciones asociadas con el consumo de este producto, que tiene defensores también muy acérrimos, algunos de los cuales sostienen en redes sociales que hay médicos y hay gran cantidad de personas, según ellos, que han podido evidenciar que al utilizar esta sustancia se reduce el tiempo de la enfermedad de la COVID, y también estaría mejorando las personas de manera más efectiva. Esto para algunos científicos es lo que ellos llaman evidencia anecdótica, es decir, personas que pueden haberse curado o pueden haber tenido una enfermedad más corta por una serie de factores, entre estos el propio curso de la enfermedad viral, pero que no necesariamente se puede atribuir al dióxido de cloro. En todo caso, la ARCSA ha puesto una línea 1-800 y también ha recomendado llamar al 911 en caso de que se produzca algún tipo de envenenamiento relacionado con esta sustancia. Sí, yo quería comentar al respecto que cuando publiqué el caso de mi padre sobre su contagio, me llegaron infinidad de recomendaciones en este sentido, cientos de personas que decían que efectivamente el dióxido de cloro era una opción y que la piense y que la tome en cuenta. Es más, me enviaron como información de casos, de testimonios que decían que efectivamente esto estaba funcionando, pero lo que hay que recalcar siempre es que efectivamente no hay una cura para el COVID en este momento, y la ciencia ha dicho que justamente el dióxido de cloro puede ser contraproducente su consumo, ¿no? Entonces, esto es una creencia colectiva, pero nosotros tenemos que acercarnos a la evidencia científica siempre. Así es, y bueno, y vamos a lo internacional. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a dar positivo en una nueva prueba de PCR. Recordemos que la semana pasada se confirmó su diagnóstico y él se ha recluido en su residencia oficial en el Palacio de la Alvorada en Brasilia. Nuevamente le hicieron una prueba para ver cuál era su situación a esta hora y ha vuelto a dar positivo, lo que indicaría una infección persistente en el caso del mandatario brasileño. Él continúa aislado, como decimos, en su residencia oficial en el centro de Brasil. También les podemos comentar que una vacuna rusa avanza con pruebas en humanos y se espera que para fines de este mes estas pruebas se concreten en el país europeo.
Rusia ha dicho que esta vacuna, junto con un antiviral que ha producido, podrían ser enviados o distribuidos o facilitados a los países latinoamericanos. Inclusive la Embajada de Rusia en Guatemala organizó recientemente un evento para promocionar el Afifavir, que es el antiviral desarrollado en Rusia y que supuestamente también reduce el tiempo del curso de la enfermedad de la COVID. Yo creo que estamos cerca a una salida. Es muy probable, ya ha pasado el tiempo suficiente y vamos a, ya sé, por lo menos 2 laboratorios o 2 anuncios, tanto de Oxford como en Estados Unidos, la empresa Moderna y ahora Rusia, al parecer van acercándose. Como decía ayer, sin embargo, esto tampoco garantiza que no estemos en esta situación al menos 6 meses más, porque estas vacunas todavía requieren de pruebas, todavía requieren de prácticas, sobre todo de inocuidad, es decir, que no causen daño. Les están midiendo los efectos negativos, los efectos colaterales. Ese es el punto. O sea, porque se puede generar una vacuna, precisamente causar inmunidad a través de la misma. El problema siguen siendo los efectos colaterales, los impactos que puede tener en la salud de una persona que recibe una vacuna de esta naturaleza si no ha sido debidamente testeada. Ese es un poco el tema, en breves rasgos, me atrevo a hacerlo así, de las pruebas de las vacunas que se están en este momento poniendo en conocimiento de los ciudadanos. Así es, bueno, y antes de pasar a nuestro siguiente bloque, que es la revisión de la edición semanal de la revista Plan B, queremos, como siempre, destacar y agradecer a los donantes, a las personas que están permanentemente contribuyendo, a los ciudadanos que contribuyen al funcionamiento, a la realización de los proyectos periodísticos de Plan B. En este caso, queremos mostrarles, queremos dejar públicamente sentada nuestra gratitud a Betty Amores, quien ha hecho una donación, por lo cual extendemos este diploma de Plan B y su Museo de la Corrupción, que certifica que Betty Amores ha contribuido con su aporte a la lucha para vencer la corrupción, porque la memoria es el mejor antídoto contra la impunidad. Ha colaborado también con una donación en los últimos días, Jorge Ceballos. Queremos también agradecer a Jorge Ceballos por su donación para la iniciativa del Museo de la Corrupción y también destacar que su aporte ha contribuido a la lucha para vencer la corrupción. Muchísimas gracias entonces a Betty Amores y a Jorge Ceballos por sus donaciones, por sus aportes y por los aportes que estamos recibiendo constantemente también de otros lectores cuyo nombre destacaremos en próximas ediciones. Les recordamos nuestra campaña que consiste en la venta de este libro, El Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos, que recoge las impresiones del escritor ecuatoriano entre marzo y mayo de 2020. Ustedes pueden apoyar al periodismo independiente realizando una donación sugerida de $5 a la cuenta que vamos a mostrar en pantalla. Ustedes pueden hacer una donación sugerida de $5, enviarnos la constancia al correo electrónico planb.com.ec@gmail.com y a vuelta de correo recibirán un ejemplar en PDF del Diario de Cuarentena, un libro de Carlos Arcos. Las grandes historias, recuerden, necesitan su apoyo. Nuestra cuenta corriente es la 002920-7046 de Banco Guayaquil, a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Y estos han sido nuestros reconocimientos a nuestros lectores, a nuestros amigos, a las personas que apoyan este proyecto periodístico, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Les estimulamos a seguir aportando al Museo de la Corrupción en asvaca.com. Es una propuesta para actualizar el museo, para reformarlo. Como hemos mencionado, el museo está al aire. Es un proyecto exitoso, lo han visitado más de 160,000 personas y esperamos que nos ayuden, que de alguna manera nos apoyen, colaboren con este proyecto de relanzar el Museo de la Corrupción,
ponerle una segunda parte, en realidad una segunda etapa, es como no solo hacer un ala, una nueva ala del museo, incluso ofrecemos ponerles nombres a las alas, pero bueno, es probable que iramos sensibilidades, por ejemplo, ala vidrio, puede ser una. Y todavía podemos hacer un concurso para el nombre del Museo contra la Corrupción, porque todo museo tiene un nombre. Entonces, eso está todavía a futuro, pero es parte de los planes. Así es, bueno, y ahora vamos a pasar revista a lo más destacado de la edición de Revista Plan B en esta semana. Ustedes están viendo ya en pantalla nuestra edición, una nota que ha continuado la polémica, las preguntas clave sobre el dióxido de cloro. En verdad es una panacea. Este es un texto de un colaborador de nuestro portal. Se trata de Mateo Ordóñez. Mateo Ordóñez, que es ingeniero por la Universidad San Francisco de Quito, ha analizado varios documentos, varios estudios que están disponibles en Internet con relación al dióxido de cloro y cuáles son o podrían ser sus efectos. Mateo también analizó un estudio realizado entre el 27 de marzo y el 10 de abril de 2020 por el grupo denominado Asociación Ecuatoriana de Médicos Expertos en Medicina Integrativa, que es realmente un grupo de personas de Guayaquil vinculada a la medicina alternativa. Este estudio, según señala Mateo Ordóñez, tiene algunas dificultades, algunos errores metodológicos que ustedes pueden revisar en el texto que hemos publicado. Y también Mateo ha hecho un buceo en qué es lo que se ha publicado desde 1982 sobre el dióxido de cloro. La mayoría de los estudios internacionales que están disponibles en Internet y en revistas especializadas señalan la utilidad del dióxido de cloro únicamente para la desinfección de superficies. Es decir, puede utilizarse para limpiar las mesas, puede utilizarse para limpiar los objetos, puede utilizarse para limpiar los pisos, pero que hay muy poca evidencia de que ingerido sirva efectivamente para combatir alguna enfermedad. Y el efecto placebo, es decir, el hecho de que algunas personas se sienten sanas como consecuencia de tomar tal o cual sustancia, podría estar presente en algunas de estas supuestas curas milagrosas. También señala Mateo Ordóñez que en el método científico no se puede tomar como un elemento diferenciador este asunto de las anécdotas. Es decir, estas teorías, estos boca a boca, estos rumores de que algún conocido se curó, eso realmente es más lo que se llama un conocimiento anecdótico que un fundamento científico. Recordemos, Mateo Ordóñez, colaborador de nuestro portal, es ingeniero en procesos biotecnológicos por la Universidad San Francisco de Quito y este es un tema que ha provocado una gran cantidad de interés y de comentarios entre nuestro público. Esto es lo que abre el portal esta semana, Juan Carlos. Es interesante mirar cómo ya este tema del dióxido de cloro se ha convertido en un acto de fe para muchas personas. A la gente no le importa los argumentos científicos, a la gente que cree que se puede curar en esto, no le importa ni está dispuesta a escuchar los argumentos de los científicos, y lo que se ha propagado es este bulo de que los científicos están pagados por las farmacéuticas, que las farmacéuticas no quieren que el dióxido de cloro sea usado porque perderían miles de millones de dólares, y también los que defienden las formas científicas y todos los estudios y todas las pruebas y evidencias de que el dióxido de cloro es tóxico y que no cura ni el coronavirus, ni el Parkinson, ni el autismo, como se menciona en muchas ocasiones, son pagados por las farmacéuticas, lo cual es absolutamente falso. Es curioso, Juan Carlos, que este tipo de teorías de conspiración anticapitalismo y antifarmacéuticas no son una novedad. Yo recuerdo en una investigación que hice sobre el VIH de haber descubierto que a finales de los 80, principios de los 90, había gente que negaba que el VIH existiera, que el virus existiera, sostenían que no se lo había aislado y que era la misma cosa,
una conspiración de las farmacéuticas para vender medicamentos, ¿no? Que la gente no se moría del virus, sino que se moría del estrés y la ansiedad. Llegó a haber un movimiento de negacionistas del VIH, que afortunadamente ha sido ya totalmente erradicado, porque ahora con una simple prueba de PCR se puede constatar no solo que el virus existe, sino cuánta cantidad de virus hay en la sangre de las personas. Pero hay una cierta tendencia a estos movimientos, a estos irracionalismos, ¿no? Sí, que se potencian ahora por las redes sociales, evidentemente, se potencian muchísimo. En la época del SIDA, estamos hablando del 84, inicios de la década de los 80, toda la década de los 80 en realidad, y no había pues este auge de las redes sociales donde cualquier tipo de movimiento de esta naturaleza podía tener la igualdad de condiciones para propagar sus aseveraciones. Y además se extiende esta desinformación a lo largo de la región, ¿no? Justamente un amigo que está haciendo un estudio de desinformación en Bolivia me comentaba que exactamente se estaba produciendo el mismo fenómeno allá. La gente estaba creyendo ciegamente en el dióxido de cloro y aunque es un contexto, es un país, digamos, de la región, también estaba llegando básicamente o casi calcado todo lo que está sucediendo acá en relación a lo que la persona cree respecto a esto, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que, como bien dices, se está difundiendo enormemente y es importante combatir ese tipo de datos o de contenidos cerrados que pueden llevar incluso a la muerte de las personas, ¿no? O sea, es la primera vez que la desinformación puede causar, incluso poner en riesgo la vida de las personas. Bueno, y en otro tema, Susana, cuéntanos, ¿qué pasó con una ex fiscal de Manabí que al parecer tenía nexos con el cartel de Sinaloa? ¿Cómo fue esta historia? Bueno, este es un tema que nosotros hemos hemos hecho seguimiento ya desde hace varios meses, incluso desde el año pasado. Este es uno de los casos más emblemáticos en relación al narcotráfico en los últimos años en Ecuador, después del caso de Gerald, por supuesto, porque además en este proceso se evidenció la vinculación o la relación de funcionarias fiscales, funcionarios judiciales, que estarían, según la teoría de la misma fiscalía, hubieron pactado o negociado para ayudar a una banda que tiene nexos con el cartel de Sinaloa. Ustedes conocerán que Sinaloa es uno de los carteles más fuertes de México y su presencia acá no ha sido o ha sido, mejor dicho, permanente según las investigaciones que ha hecho la Policía Antinarcóticos. Y en este caso específicamente, pues, la polémica se levantó justamente porque una fiscal y una jueza de Manabí habrían ayudado a esta banda para tener penas mucho menores a las que les correspondía por narcotráfico. Pero después, o sea, eso fue un juicio, un caso que empezó en el 2017 y recién la semana pasada hubo sentencia. Es decir, estuvo más de 2 años pululando en los tribunales, tanto de Manabí como de Guayas, hasta que alguien quiera resolverlo, porque además los jueces no querían asumir una competencia efectiva sobre este caso. Hasta que finalmente lo tomaron los jueces de Guayas, le correspondía al tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Guayas, porque la jueza tiene foro de corte. Entonces, ahí se evacuó, pero se tomaron 7 meses para terminar el juicio. El juicio comenzó en diciembre del año pasado y terminó la semana pasada. La lectura se dio por videoconferencia. Y fue muy difícil incluso para las partes asistir y poder escuchar cuál fue la resolución de los jueces. Recién ayer se colgó el resumen de la sentencia y pudimos conocer que efectivamente de la jueza y de la fiscal, solo la fiscal fue condenada a 5 años de prisión por asociación ilícita, mientras que la jueza fue sobreseída porque según los jueces ella lo único que hizo fue cumplir sus funciones de jueza. Este caso también es paradigmático o es interesante porque dentro de los involucrados, dentro de los procesados, estuvo un abogado que además es sobrino del juez
este juez polémico que rebajó la condena al líder de los choneros, que este es otro caso que nosotros hemos venido haciendo seguimiento, y este abogado pues se lo acusaba inicialmente de haber hecho las negociaciones entre las funcionarias judiciales y los miembros de esta banda que pretendían salir con penas mucho más bajas y poder pedir incluso procesos abreviados para estar en la cárcel solo 3 años. Ellos enfrentaron procesos que podían dejarlos en la cárcel hasta 15 años. De hecho, uno de los líderes de esta banda fue condenado hace pocos meses a 19 años de prisión, ¿no? Entonces, estamos ante un grupo poderoso en este tema y la justicia al fin dio su fallo, aunque los investigadores antinarcóticos no están contentos con este fallo porque evidentemente ellos creían en la fortaleza de sus pruebas y creen que haber condenado solo a la fiscal es insuficiente en este caso. Entonces, les invitamos a ver el artículo, ahí se narra toda la historia desde cómo inició y cómo ha ido siendo, cómo se ha desarrollado la puja judicial en los tribunales por este caso. Gracias, Susana. Y en otro tema que les recomendamos también, las deudas pendientes del legislativo con la diversidad sexual. Recordemos que la Corte Constitucional desde el año 2017, esta nueva Corte Constitucional ha emitido una serie de sentencias que han levantado polvareda, han sido polémicas, porque han reconocido los derechos de la diversidad sexual, de la más conocida tal vez, la que tiene relación con el matrimonio igualitario, pero también han emitido otras 3 sentencias que tienen relación con derechos de las personas de la comunidad GLBT y también de parejas del mismo sexo que quieren adoptar hijos. Un grupo de abogados de la Fundación Pacta, encabezados por Cristian Paula y Mateo Ruales, han hecho un inventario de cuál es la situación actual con relación a estos avances. Porque una cosa es que la Corte Constitucional emita una sentencia, un dictamen, y otra que la Asamblea Nacional, que es propiamente la que formula las leyes, la que puede reformar las leyes, ya que se trata propiamente del Poder Legislativo, que la Asamblea Nacional, acatando estos dictámenes, estas resoluciones de la Corte Constitucional, ajuste la legislación a lo que se ha resuelto. Eso es lo que todavía falta. Ha habido 4 sentencias emblemáticas relacionadas con los derechos de la diversidad sexual, y esto debería motivar reformas en el Código Integral Penal, el Código Civil, la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y los Datos Civiles, entre otros cuerpos legales. Pero para esto tienen que haber reformas que pasen por la Asamblea Nacional. A pesar de que la Corte Constitucional ha dado a la Asamblea plazos perentorios, de máximo 1 año, hay casos en los que están hasta 3 años y en la Asamblea no hacen absolutamente nada al respecto. Si bien en el caso particular del matrimonio igualitario, esto no impide que la gente, las personas del mismo sexo se casen. Ha habido más de 100 matrimonios igualitarios desde que se aprobó esta nueva institución. Hay sentencias que sí requieren una reforma, por ejemplo, las que se refieren a las personas trans e intersex, la que se produjo a raíz del llamado caso Satia para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo que quieren tener hijos, etcétera. Y también lo que tiene relación con los delitos de odio. Hay una definición en el Código Penal sobre los delitos de odio, pero los abogados de la Fundación Pacta recomiendan que debe haber una mención específica a los delitos de odio que se cometen contra las personas en función de su orientación sexual o su identidad de género. Este es entonces el inventario de las deudas que tiene la legislatura, esta Asamblea Nacional, que al igual que este gobierno concluirá en mayo de 2021 y que no ha hecho absolutamente nada para ajustar los cuerpos legales a las decisiones de la Corte Constitucional, Juan Carlos. Entre las deudas que importan,
Ese era cuando se haga un balance de la legislatura, al finalizar ya su periodo, tendremos en cuenta precisamente este tipo de deudas, de temas esenciales para las libertades de una sociedad como la nuestra. Y bueno, esperemos que ya nos toca, Fermín, Susana, amigos, plantear a los candidatos a la nueva asamblea, aunque faltan todavía largos 10 meses, pero plantear a los candidatos de la nueva asamblea que se tome en cuenta esas precisamente deudas políticas y éticas frente a nuestra sociedad. Ya lo que quería también comentar sobre el tema que planteó Susana anteriormente es que el telón de fondo de todo este reportaje y la serie de reportajes que Susana ha trabajado en torno al tema y otros que tienen que ver con el problema muy grave que para el parecer el Consejo de la Judicatura, la propia Asamblea Nacional y todos los organismos pertinentes que tienen que ver con la justicia y el derecho en el Ecuador no están haciéndose los ciegos. Esto es el impacto, la penetración del narcotráfico en la justicia ecuatoriana. Esto es un tema que al parecer existe con absoluta evidencia de los reportajes que hemos publicado, pero que no sacude de ninguna manera ninguna instancia del Poder Judicial en este país y que definitivamente nos deja mucho que pensar sobre los motivos por ese silencio, Susana. Efectivamente, este no es el primer caso que hemos visto que casi el modus operandi funciona de la misma manera. Ya hemos revisado otros casos en los que efectivamente los distintos funcionarios judiciales se acogen a distintas figuras que existen en la ley para poder hacer sobre todo varios beneficios que son evidentes cuando uno revisa las sentencias, ¿no? Uno de ellos es evidentemente la reformulación de cargos, cuando uno inicia un proceso puede acusar a un detenido por un delito que es grave, obviamente porque posiblemente fue en plena ejecución o fue a través de un operativo, pero después de varios meses o varias semanas vemos que el fiscal o la fiscal cambia ese delito por uno menor, por uno que puede tener condenas menores a 10 años, y cuando eso sucede, pues los detenidos, en el caso de las leyes ecuatorianas, pueden acogerse a algunos beneficios, uno de ellos, a pedir un juicio abreviado, es decir, un proceso mucho más rápido, en el que consiste que yo como detenido me declaro culpable, acepto los cargos y por lo tanto mi pena es mucho menor a si enfrentara, digamos, el delito que me corresponde. Entonces, esto ha sucedido en varios casos, no es la primera vez, y bueno, Plan B siempre ha estado haciendo, colocando la lupa sobre esas situaciones que pocos exploran en el Ecuador. Un defecto tal vez de nuestra legislación que permite esta discrecionalidad de los fiscales que pueden de la noche a la mañana descubrir que se han equivocado, que el delito no ha sido tal, que ha sido uno de menor pena, y hay que ver si realmente tienen una justificación sólida para ello. Porque esta discrecionalidad de los fiscales, tanto de acusar de cosas que finalmente ha habido circunstancias que no pueden, en las que terminan sin poder probar sus acusaciones iniciales por lo desmesuradas, y viceversa. Delitos evidentemente muy graves que terminan siendo minimizados al absurdo, y esto evidentemente llama la atención sobre cuál es el trasfondo de estas situaciones. Y Juan Carlos, ¿qué pasa con el espionaje político? Porque entiendo que continúa, hemos planteado la interrogante sobre si sigue activo en el Ecuador. Efectivamente, a inicios de julio aparecieron varios en unas cuentas de Anonymous, varios informes supuestamente de inteligencia en los cuales aparecían algunas figuras políticas, entre ellas el exministro y fundador de Alianza País, quien después pasara a la oposición al gobierno de Correa. Me refiero a Gustavo Larrea, que fue objeto de espionaje político más o menos a inicios en el 2017, al inicio del gobierno de Lenín Moreno. Y esto, entre él, menciono también al actual abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín, y activo militante del correísmo, entre otras de las víctimas de este espionaje, y se lanzó bajo la figura de si
el espionaje político continúa en el Ecuador o incluso se ha profundizado. La investigación, el seguimiento que se hizo, al parecer, es ilegal, es decir, no existe orden judicial de ninguna naturaleza, y lo que nos ha mostrado es una situación compleja que se dio como casi una política de Estado los 10 años últimos, es decir, investigaciones paralegales de parte de organismos de inteligencia del Estado en contra de ciudadanos, activistas políticos, opositores, disidentes, periodistas y todo aquel que se atreviera a plantear una política, incluso en redes sociales, en contra del régimen. De eso pasamos a operativos en el exterior, como el secuestro de Fernando Valda, operativos en el extranjero, en Lima, en Panamá, en Miami, etcétera, etcétera. Y ese es un poco recoger esta situación. Lo que no se menciona en estas denuncias, y nosotros sí lo hacemos, es que este repositorio de investigaciones que estaban ahí duran hasta el 2018. Es decir, no olvidemos que la persona que dirigió la SENAIN en la última etapa del gobierno de Rafael Correa se mantuvo en el cargo durante el primer año del gobierno de Lenín Moreno. O sea, se mantuvo la misma política en torno a el espionaje en contra, porque hay que decirlo así, esto no es un tema de agentes oficiales de inteligencia actuando, sino de espionaje puro y duro en contra de blancos políticos y personas de este país. Entonces, eso, y además lo atamos en la nota a la polémica que se generó en torno al probable ascenso del teniente coronel Francisco Saavedra, uno de los más connotados oficiales de inteligencia del país, y que ha sido acusado por diversos sectores, sobre todo derechos humanos, de haber actuado de manera asimismo sin órdenes judiciales, en algunos casos en contra de opositores. Y publicamos también una carta que el oficial le remitió a un diario de Guayaquil, al diario Expreso, que fue el que sacó una nota. Nosotros publicamos el contexto de esta historia, y en donde efectivamente el oficial dice que cumplía la ley. Ayer habíamos entrevistado, sí, ayer fue Fermín, a Fernando Villavicencio, ¿no? Precisamente porque este oficial estuvo en el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio, un allanamiento brutal que se dio al día siguiente, el 26 de diciembre del 2013, al día siguiente de Navidad, y que generó, incluso sigue generando traumas en su familia y una actitud absolutamente violatoria a los derechos humanos. Y el oficial decía que este evento que se dio había sido con órdenes legales, que no había habido, que no se habían dado violaciones a los derechos humanos. Si fuese así, ya Fernando Villavicencio debió haber denunciado esto ante la Fiscalía o ante otra entidad pública. Y la respuesta de Fernando Villavicencio se la dio ayer en este programa, una respuesta contundente, una respuesta frontal frente a estos hechos. Así es, entonces esta es la historia de cómo podría explicarse que al parecer continúan lo que en Colombia llaman las chuzadas de los teléfonos celulares, las vigilancias extrajudiciales y el uso del aparato de inteligencia del Estado, que debería estar enfocado en proteger a la comunidad ecuatoriana de amenazas reales y no supuestas. Y ahora, Susana, cuéntanos cómo te fue con este reportaje relacionado con las cifras sobre la pandemia. Sí, nosotros revisamos desde esta semana. Plan B está haciendo un análisis semanal de las cifras que se presenta a través del COE Nacional del Ministerio de Salud. Estos reportes diarios los condensamos y los analizamos, digamos, por lo menos en una tendencia semanal para ver qué es lo que está pasando. Y lo que encontramos es que la semana pasada, si podemos ver el primer gráfico, básicamente lo que hemos visto es un aumento importante en los contagios diarios. Llegamos a tener hasta más de 2,000 contagios diarios el 12 de julio. Ustedes ven ahí que más o menos fluctuó entre 900
y 700 contagios por día la semana pasada. Hubo una caída importante el 11 de julio, donde todos los indicadores aparecieron en cero en el informe que entregó el COE ese día, pero al siguiente día esto se aumentó y se duplicó, ¿no? Entonces podemos ver allí que en promedio, más o menos, la semana pasada tuvimos 1,000 contagios, lo cual es bastante si lo comparamos con el peor momento de la crisis en Guayaquil, que esto fue a finales de marzo y principios de abril, cuando los contagios diarios en esa ciudad o en esa provincia, en Guayas, llegaron a 450, ¿no? Y estamos, la última semana promedió al menos el doble de aquello que sucedió en Guayas, lo cual está confirmando lo que estamos viviendo en la capital. Evidentemente, somos una de las provincias que está registrando el mayor número de contagios en la actualidad. De hecho, de estos 2,000 contagios, la mitad básicamente provenían de la provincia de Pichincha. Ahora también estamos haciendo un análisis sobre el tema de las pruebas, qué está pasando sobre la entrega de las pruebas a escala nacional, y nosotros podemos ver que todavía hay enormes cantidades de resultados pendientes y esta brecha no se cierra. Ha tenido unos bajos y altos, pero definitivamente tenemos un gran número de muestras que todavía no han sido analizadas. Al 12 de julio vemos que más de 22,000 muestras tomadas a escala nacional todavía faltaban ser procesadas. Ustedes pueden observar una tabla en la que encontramos cómo estuvieron a lo largo de los últimos meses el tema de los resultados pendientes. Llegamos a tener hasta 25,000 muestras pendientes, y desde entonces hubo una disminución al 1 de julio, pero al 12 de julio, 10 días después, volvemos a tener otro repunte de más de 22,000 muestras que faltan por analizarse, ¿no? Eso es una de las tareas pendientes y uno de los permanentes reclamos que se ha hecho sobre todo al Ministerio de Salud para procesar rápidamente, aunque ellos han hecho los esfuerzos o han visto la posibilidad de tener este secuenciador COBAS para poder analizar más de 1,400 pruebas al día, pero al parecer, y de lo que hemos visto, no es suficiente, además de que se han dado casos como en la capital, de que el laboratorio de la Universidad Central, por ejemplo, dejó de procesar las pruebas adquiridas por el municipio por la falta de insumos, y así se han dado algunos tropiezos durante esta emergencia para este tema específico del procesamiento de las pruebas, que es fundamental justamente en momentos en los que estamos con medidas mucho más relajadas. Ahora, podemos ver también, hicimos un análisis de las muestras diarias tomadas a escala nacional en una tabla que está más abajo. Ustedes pueden ver que más o menos en la última semana se estuvo promediando entre más de 3,000 muestras tomadas a escala nacional, ¿no? Aunque ha aumentado el número de muestras que se están tomando, el problema está en el análisis de esas pruebas que siguen teniendo muchos rezagos. Ahora, respecto a Pichincha, como ya lo decíamos, esta es la provincia que está registrando los peores indicadores en los últimos días. El 12 de julio presentó 797 casos confirmados, cuando al inicio de esa misma semana, es decir, el 6 de julio, se estaba reportando 70 casos, es decir, un aumento brutal en pocos días, y esto lo vemos reflejado no solamente en las cifras, sino en los hospitales. Hemos conversado en los últimos días con personas de los hospitales que efectivamente comentan cómo estas cifras se trasladan, digamos, ya al contexto sanitario, y cómo los hospitales están definitivamente colapsando, están llegando a su punto, a su límite mayor. Veíamos en estas semanas que incluso los pacientes están sentados con tanques de oxígeno porque ya la capacidad hospitalaria está totalmente rebasada. Pichincha incluso ya en este momento ha superado
Guayas se ha quedado, mejor dicho, muy por debajo de las cifras que está registrando Pichincha. Recordemos que Guayas fue la primera provincia la más afectada durante varios meses al inicio de la pandemia. Hoy solamente está registrando entre 130 casos, que está muy por debajo de lo que está registrando Pichincha, que son 700. Y ahí ustedes pueden ver también una tabla sobre los contagios y muertes diarias en Pichincha. Los contagios son la primera línea, que son los más azules, y vemos los saltos enormes que tuvimos en estos días. En relación a las muertes, podemos decir que evidentemente Pichincha es una de las provincias que registró la semana pasada el mayor número de muertes, solo superada por Manabí. Eso es lo que estamos viendo en las cifras. La preocupación, insistimos, está sobre todo en la provincia de Pichincha, que ahora está registrando el mayor número de contagios y de muertes a escala nacional. Eso es lo que les podemos comentar. Y finalmente hicimos una revisión de las cifras del registro civil, que nos permite ver como un contexto de lo que ha ocurrido en los años pasados, también en meses similares. Y podemos ver, ustedes pueden ver en la tabla, que respecto a las defunciones mensuales en Pichincha, el color amarillo, que es este año 2020, destaca, se nota la tendencia como ha aumentado el número de defunciones desde el mes de abril y junio. Vemos que la cifra se ha disparado, ¿no? En promedio, el número de muertes en la provincia es entre 1,000 y 1,100 personas al mes. Ahora estamos en el último mes, que fue junio, hemos llegado a 1,800, lo que representa un incremento significativo de las muertes en la provincia. Sí, precisamente, ya se anuncian que se han recogido varios cadáveres en las calles de la capital. Esto que mencionábamos, Fermín, de que las personas se desploman en la calle, ¿no es cierto? Que tiene que ver más bien con un impacto que tendría que ser, si es por coronavirus, por coágulos o trombos que se forman. Sabemos que la enfermedad puede formar trombos en las personas y eso atacar directamente al corazón o al cerebro. Sí, precisamente hoy se había publicado en BBC un informe que señala que cada vez toma más importancia entre los médicos el temor a este fenómeno que llaman la hipoxia silenciosa, que consiste en que los pulmones se van dañando, pero por alguna extraña razón las personas no les falta el aire, no se sienten mal, y la única manera de determinar eso es midiendo la cantidad de oxígeno en la sangre con oxímetros. Y llega un momento en que las personas, a pesar de tener una cantidad de oxígeno en la sangre muy baja, no se sienten mal. Y como no se sienten mal, ya llegan demasiado tarde a la consulta médica o, peor aún, no reciben a tiempo atención médica. Es inclusive otro fenómeno singular de esta enfermedad que continuamos estudiando. Y ahora... Sí, con lo que mencionas y lo que se llama la saturación de oxígeno. Sí, los niveles de saturación normales sobre 100%, es decir, la cantidad de oxígeno que se genera, o sea, que la persona procesa, está entre el 95 y 99%, es lo normal, la saturación. Y si lo que se llama una hipoxia leve está en el 91 y 94%. Ya preocuparse cuando esta saturación está menos del 90% hasta el 86% y ya menos del 86%, pues ya es una hipoxia severa, grave, que puede causar la muerte, y eso es el tema. Y quizá los casos moderados, yo he tenido también parientes que han estado enfermos con coronavirus, y de sus testimonios cuentan que ellos llegaron a saturar entre 88 y 90, esa fue un poco la situación en la cual podían pasar de un estado moderado, pero no bajaron de 86%, porque entonces ahí sí ya es necesario la respiración artificial, lo que se habla de estar entubado o en la unidad de cuidados intensivos o el uso de respiradores.
se necesitan los respiradores precisamente para afrontar esta hipoxia severa que impide la saturación de la sangre, o sea, el funcionamiento del oxígeno en la sangre, y que es el no funcionamiento o mal funcionamiento de los pulmones. Sí, solo para aportar un dato más, en las conversaciones que he tenido con los médicos y hospitales, ellos dicen que la gente cada vez, al inicio de la pandemia llegaba, o sea, Quito desde abril empezó a recibir un gran número de pacientes, pero estos pacientes no llegaban en estado tan grave como están llegando en la actualidad, y que incluso han llegado pacientes con 60% de saturación, es decir, con niveles bajísimos y de emergencia súper críticos que necesariamente requieren de cuidados intensivos, y es esa situación la que debe enfrentar las personas, porque no hay espacio en la actualidad y las personas lamentablemente no pueden acceder a estos recursos y fallecen. Bueno, y finalmente tenemos esta nota sobre la sombra del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta fue una polémica que se conoció la semana anterior, me parece, Juan Carlos, con relación a algunos operadores del correísmo que estaban intentando participar en veedurías organizadas por el Consejo de Participación Ciudadana. Efectivamente, el Consejo de Participación Ciudadana recientemente tuvo una reacción al respecto, emitió un comunicado sobre el informe del proceso de veeduría, que ha sido cuestionado por organizaciones de libertad de expresión como Fundamedios, pero además, recordemos que Fundamedios se retiró del proceso de veedurías por precisamente la presencia de este subsecretario operador del correísmo, casi como subcoordinador de esta veeduría. Y el comunicado menciona que el Consejo de Participación, que esta veeduría recordó que es para vigilar el proceso público para el otorgamiento de concesiones para los servicios de radiodifusión de señal abierta, para los funcionamientos de medios de comunicación social y privados y comunitarios. Así de larga es el nombre. Y en su momento, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión exhortó al Consejo a revisar el proceso de veeduría. Arcotel también remitió una impugnación el 7 de julio. Y eso indica que el plazo tendrá que ser resuelto. Tienen 30 días para realizar los descargos por parte de los veedores impugnados, o sea, al 7 de agosto. Y esto está dentro de los plazos y el marco legal y reglamentario que determina. Es decir, el 7 de julio se presentó la impugnación formal del Arcotel, de la Agencia Reguladora de las Telecomunicaciones, precisamente con la presencia de estos veedores vinculados, bajo el argumento, evidentemente, que los datos que presentaban estos veedores no decían toda la verdad, o sea, no estaban mostrando cuáles fueron sus relaciones con el correísmo y por qué era malo esto, porque de alguna manera implicaba una poca objetividad respecto a el papel de los medios en la sociedad, del periodismo en la sociedad. Veedores sesgados, digámoslo así, de alguna manera. Sin embargo, el Consejo dijo que el alcance de la veeduría no es vinculante, no modifica los plazos del concurso de frecuencias. O sea, todos los veedores pueden ser impugnados con la documentación de respaldo por cualquier ciudadano, colectivo, institución o grupo, en cualquier momento de la veeduría, y todo ciudadano puede integrarse a la mencionada veeduría en cualquier fase de la misma. Entonces, eso es lo que ha mencionado el Consejo de Participación al respecto. Una de las acusaciones concretas contra la veeduría es que hubo una presunta inscripción fraudulenta a nombre de 7 personas. Se tomó el nombre de 7 personas, supuestamente, según las denuncias, y estas personas no fueron inscritas, pero se tomó esos nombres. Esto es lo que ha dicho el Consejo, es decir, en la práctica esto está en investigación. Tienen 30 días los veedores impugnados para presentar sus descargos desde el 7 de julio, es decir, todavía recién ha pasado una semana, y luego el Consejo resolverá, Fermín y amigos. Bueno, y finalmente queremos recomendarles la lectura de nuestro panel de ideas, la sección de opinión y de debate democrático de este portal.
Han publicado algunos artículos de opinión, entre otros Mauricio Alarcón Salvador, con el título ¿Y si eliminamos la vicepresidencia? Jean Cano titula Correa 2021, la diferencia entre los aplaudidores y los luchadores. Javier Villasís Vázquez, lo que no cambia. Rodrigo Tenorio Ambrosi, profesionales de la salud, terror y muerte. Juan Cubi, ¿cuántos hospitales cuesta la vicepresidencia? Estos, entre otros, los aportes de nuestra sección de ideas que les recomendamos también en este portal. Juan Carlos y Susana. Gracias, Fermín. Hay una noticia de última hora. Se conoció en la mañana que Alianza País puso a la venta su sede en la Avenida de los Iris. Y algunas personas nos están recomendando que es un buen sitio para poner el Museo de la Corrupción. Tomaremos en cuenta esa sugerencia. Muy válida. Lo malo es que están pidiendo $1.300.000 para comprarse ese local, ¿no? Que le incauten a los últimos mafiosos de los hospitales y se ponga para el Museo de la Corrupción. Pues sí. Sin duda. Bueno, queremos agradecerles, amigas, amigos, por habernos seguido esta noche en este espacio. Les invitamos mañana a las 19:30, como siempre, a continuar analizando los hechos más importantes del día y también conversando con personajes de actualidad en este espacio de Plan B en vivo. Agradecemos la presencia de Susana Morán de la redacción de Plan B y les esperamos mañana en este mismo espacio a la misma hora. Gracias, Fermín, gracias, Juan Carlos, y gracias a la audiencia por la oportunidad de compartir una vez más nuestros temas y nuestras inquietudes y también nuestros desafíos en esta cobertura permanente del coronavirus. Gracias a todos por conectarse. Muchas gracias y muy buenas noches. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.